Hola, como muchos de ustedes saben, he estado buscando organizaciones que tengan como fin ayudar a las personas que se encuentran más vulnerables ante el COVID-19 y que ofrezcan un nivel de seriedad, confiabilidad y viabilidad en sus propuestas. Entre las organizaciones que encontré está la Fundación Internacional con base en España, Ayuda en Acción. Y precisamente ayer entrevisté al director nacional para la filial del Perú, William Campbell Falconi, para entender en qué consisten sus programas de ayuda y cómo nosotros podemos ayudarlos a ayudar a nuestros co-ciudadanos. Y recuerden que en esta crisis, aún de manera un poco egoísta, ayudando al otro no solo me estoy ayudando a mí mismo, sino a toda mi familia, a mis amigos y seres queridos. Les comparto la entrevista. Hola William, bienvenido a este espacio para el diálogo. Hola, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Úrsula. Cuéntame un poco cómo es que se forma Ayuda en Acción. Ayuda en Acción empieza a partir de unas guerras, esto que estaba la Guerra Civil Española, eh, a partir de las consecuencias que había dejado toda esta situación, se forma en el año 81 la organización, básicamente con una misión humanitaria para, para responder a la crisis. Te imaginarás después de la guerra el tema de la crisis alimentaria, el tema de protección, de violencia, del tema de saneamiento, de agua. Y en ese contexto es que nace Ayuda en Acción. Y Ayuda en Acción pues, ha venido evolucionando desde entonces, centrando su ayuda en países ya fuera de España. Y es así que abrió sus oficinas en Perú desde el año 88, donde estamos interviniendo. Y la organización ha logrado, durante todos estos años, capitalizar una base social de donantes individuales que aportan sus intervenciones en los 21 países que operamos en este momento. De 140.000 donantes individuales, cerca de 20.000 están financiando intervenciones en Perú. Ahora, tú te gradúas como contador, ¿verdad? Sí, Te así es, gradúas hace, como hace contador muchísimos años. en una universidad muy conocida de Lima, en Perú, y Ujú. trabajas brevemente como auditor en KPMG, que es, los que no saben es una de las cuatro grandes empresas Las de top four, sí. auditoría financiera en el mundo. Y de ahí pasas o te incorporas a Oxfam, que es una Así confederación es. internacional de ONGs, organizaciones no gubernamentales. Cuéntanos cómo es que se da esta transición de Uy, eso. contabilidad al mundo, porque de ahí ya seguiste, en todo lo que son el mundo de organizaciones no gubernamentales y fundaciones de ayuda. ¿Cómo sucede esto? Me estás haciendo abrir la libreta de los recuerdos, pero efectivamente yo empiezo con un corte bastante financiero. Es el perfil que quería seguir, emulando a mi padre, un hombre de finanzas, y pues me va bastante bien. El problema es que decidí alejarme de la auditoría porque encontré un conflicto, un conflicto de valores, no con KPMG, sino un conflicto de valores con mi trabajo. Cuando era auditor, que me estaba yendo bastante bien, por cierto, logré un crecimiento, un ascenso bastante rápido. Me tocó auditar un proyecto de desarrollo social que auspiciaba el gobierno de Dinamarca. Y en el proyecto, desafortunadamente para los beneficiarios de ese proyecto, encontré un fraude. Al identificar el fraude que se estaba haciendo en un proyecto en el Cusco, lo tuvimos que reportar como KPMG, y el proyecto, que tenía un impacto enorme, eh, era uno de los proyectos radiales que tenía más sintonía que la radio RPP aquí en el país, en la zona de Cusco, por un programa en quechua, dirigido por mujeres quechua hablantes, que buscaba empoderar a la mujer. Y ese proyecto, al segundo año, se vio cancelado justamente por el reporte que hicimos en la auditoría. Entonces sentí en ese momento una frustración
terrible, porque un proyecto del que yo pues adoraba, ya era el segundo año que lo estaba auditando, pues se vio cerrado por un dictamen que tuvimos que hacer con el socio de la auditoría. Eso me movió al piso y eso me hizo pues pasarme al otro bando, ¿no? El tema de fraude creo que se generó por un tema de falta de control y con la experiencia que tenía decidí sumarme a una organización internacional, como es el caso de Oxfam, e intentar poner mi grano de arena desde ese lado. Fue así que empecé en Oxfam con el lado de finanzas. Me fue bastante bien. Trabajé en Perú, trabajé para América del Sur, luego me fui brevemente al África, al cuerno y del África, donde me entró otro bichito más y dije, bueno, yo puedo hacer más allá de los controles, puedo hacer más allá de estos temas financieros y decidí dar el salto hacia temas de movilización de recursos y comunicaciones. Regresé al África y pues así estuve unos años más en Oxfam para luego moverme a otra organización donde estuve trabajando como gerente de movilización de recursos y comunicaciones. Y bueno, y ahí me ha llevado la situación hasta donde estoy ahora como director país de la Fundación Ayuda en Acción en Perú. Claro, justo antes de Ayuda en Acción estuve viendo, así como un stalker, estuve viendo tu LinkedIn. Y ahí veo, te vi anoche, alguien ha visto tu perfil. Eres una de las 5 personas en el mes que lo ha hecho. Bueno, vi de que estabas trabajando en Bolivia con Así el es. Instituto Internacional de la Cocoa, cuando... Se llama ICO y hay 2 ICO en el mundo. Uno Ah, es no es esa, Internacional cuéntame de la cuál es el Cocoa. ICO, por favor. Es un nombre raro en holandés. ¿Sí? Es algo así como una organización de organizaciones, es una organización de organizaciones cristianas. Uh-huh. Es, eso significa ICO. Y es ¿Y qué tipo de trabajo hace? ICO Cooperation. Es una organización de desarrollo que tiene 2 brazos. Un brazo financiero que apoya emprendimientos y nuevos negocios, que opera de hecho a través como si fuera un banco en Holanda, Uh-huh. y canaliza o invierte dinero en varios países de América del Sur. Y también tiene un brazo que opera como una ONG internacional que busca iniciativas de desarrollo. ¿En cuál estabas tú? En la de cooperación internacional. Ok. Y la idea es que los proyectos de cooperación internacional se vinculen hacia soluciones de mercado, ¿no? Ahora, algo que noté Internacional. es de que digamos que tu curva con ellos o tu periodo con ellos termina en febrero y en febrero mismo comienzas con Ayuda en Acción. Me imagino que recibiste una oferta de trabajo y algo te hizo cambiarte de grupo. ¿Qué fue lo que pasó? Recibí una oferta de vida. Yo estaba en Bolivia y decidimos con mi esposa casarnos en diciembre del 2014. Y como parte del matrimonio apostamos juntos salir de Bolivia y venir a Perú. En esa decisión que tomamos, justo aparece esta oferta de Ayuda en Acción, esta oportunidad, postulé y bueno, estoy con Ayuda en Acción desde febrero. Me di un par de meses para cerrar mis asuntos en Bolivia y empecé en Ayuda en Acción el 24 de febrero. Ahora, solamente para que nadie crea de que en tu casa o por tu casa están torturando a alguien, escucho unos gritos en el fondo. Entonces, Sí, solo lo cuéntanos qué está siento. pasando. Es un edificio de paredes delgadas y el cuarto en el que estoy da a la terraza. Pero no están torturando a nadie, que No, tú no, sepas. no. No, no. Muy bien. Son unos vecinos notables. Muy bien, solamente hay que hacer la acotación por si acaso. Cuéntame Gracias. en qué consiste Ayuda en Acción Perú. Ayuda en Acción es una organización que impulsa el desarrollo sostenible de comunidades rurales y zonas periurbanas, empoderando a las personas para que logren alcanzar su propio desarrollo. Entonces, trabajamos impulsando la solidaridad, es decir, como estos socios, estos donantes individuales que apoyan su trabajo, para que puedan sentirse parte de procesos de desarrollo y con esos recursos o con esa vinculación de personas
que están interesados en sacar adelante comunidades rurales o zonas periurbanas. Realizamos proyectos de desarrollo en estas zonas donde el eje y centro son las personas en situación de vulnerabilidad. No somos una organización asistencialista, somos una organización que busca facilitar, empoderar, vincular a las poblaciones en situación de vulnerabilidad con los diferentes actores de desarrollo en la zona. ¿Hasta qué punto la coyuntura que está viviendo el país con COVID-19 ha impactado sus objetivos y acciones como fundación? Nos ha impactado mucho en diversos aspectos, pero me voy a centrar más allá del impacto en la movilización de recursos, que sin duda es un desafío. Los ingresos han bajado en los últimos meses a consecuencia del COVID, que consideramos es una situación normal porque varios de nuestros donantes están buscando aprovisionarse para poder pasar esta crisis. Pero me gustaría centrarme en los cambios que tenemos como organización en la ejecución de nuestros planes de desarrollo. Somos una organización que planifica sus procesos trianualmente. Cada 3 años hacemos un programa de intervención en grupos de comunidades, en áreas de desarrollo que le llamamos. Este era el tercer año de esos procesos de desarrollo. Entonces, los compromisos, las metas que teníamos acordadas con estas 12 áreas de desarrollo en las que estamos trabajando en este momento, se han visto interrumpidas. En algunos casos estamos hablando de suspensiones de iniciativas que las vamos a retomar una vez que empiece este, creo mal llamado, retorno a la normalidad. Y serán suspendidas, y otras sin duda las hemos tenido que postergar para poderlas realizar el próximo año. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad en este momento es nuestro mandato humanitario. Y nuestro mandato humanitario nos obliga a ayudar a personas que están viendo afectada su situación, que están poniendo en riesgo sus vidas, que están en situación de hambre, están desprotegidos frente a esta situación, y nuestra misión ahora es salir y dar una respuesta, una asistencia humanitaria para llegar a estas personas y aliviar el sufrimiento que pueden estar teniendo. Tenemos intervenciones en varias zonas y la idea es llevar parte de nuestra ayuda a la zona donde estamos trabajando, pero hemos fijado una línea y estamos interviniendo también en zonas donde no estamos presentes, donde hemos estado presentes en estos años, pero que son zonas donde tenemos que intervenir, porque son zonas, por ejemplo, la periferia de Lima. Son zonas donde tenemos que estar interviniendo en este momento por la cantidad de afectados que existen. Bueno, la primera pregunta, y en realidad es una repregunta, ¿por qué han visto esa urgencia? ¿Qué es lo que observaron que los ha llevado a expandir su área de impacto? La situación en la que vivimos en Perú, que puede ser muy similar a la que están viviendo ustedes en otros países, se ve exacerbada por la precariedad de los servicios públicos en el país, en Perú. Se ve exacerbados los riesgos por la situación de pobreza y pobreza extrema en la que viven varias personas, y además por la informalidad. Entonces, si el gobierno empieza a dictar medidas para manejar este proceso de aislamiento o distanciamiento social, y la gente debe quedarse en sus casas, va a ser muy difícil que estas medidas puedan ser efectivas por el 70% de informalidad que existe en el país. Va a ser muy difícil manejarlo por los índices que están por encima del 22% de pobreza en el país. Pobreza extrema, que está alrededor del 8%. Entonces, cuando empezamos a hacer números en una población de 33 millones de personas, vemos de que hay personas que no van a poder sobrevivir la cuarentena de la forma como está diseñada por el gobierno. Que además cuando hablamos de porcentajes, además es relativo. Porque hablar claro, hay bolsones de pobreza. Sí, claro, sí, hablar del 22% de pobreza en Perú, si la comparamos con qué significa, porque esa es la pregunta,
qué significa ser pobre en Perú versus qué significa ser pobre en Holanda, por ejemplo. ¿No? ¿Qué significa ser pobre rural y qué significa ser pobre en zona perurbana? Exacto. Persona con pobreza en zona rural y que la vivimos porque venimos trabajando en zonas rurales durante muchos años, si bien hay problemas que son absolutamente serios, creemos que varios de estos problemas se hacen más complejos en zonas perurbanas por la desigualdad que existe por las mismas condiciones de mercado. Por darte un ejemplo, en una zona rural puedo tener acceso al agua. Mi problema va a ser el agua segura, pero puedo tener acceso al agua esto bajo determinadas condiciones, porque estoy cerca del río o porque hay un pozo cerca. Pero una persona que vive en una zona perurbana normalmente paga entre 3 a 5 veces más el costo del agua que paga una persona en una zona metropolitana. Y encima paga 3 o 5 veces más por el agua y luego consume solamente el 30% de la cantidad de agua que esa persona normalmente. Por una falta de acceso también. Exacto, son las reglas como está son las desigualdades de este mercado, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con temas de acceso a créditos o finanzas, el transporte público. En zonas rurales la gente mucho más acostumbrada a caminar, desplazarse, pues ahora la gente tiene que moverse a través de taxis, buses, mototaxis, porque claro, desplazarse con esta selva de cemento que tenemos en la periferia pues es bastante complicado, ¿no? O ir, bueno, es complicado. Además, con las restricciones adicionales que hay en cuanto a desplazamiento de personas. Además que hay desplazamiento y además estas complejidades se demuestran por las zonas inseguras en las que estamos, que tenemos que transitar en zonas perurbanas, ¿no? Entonces no es que quisiéramos poner las cosas en una balanza de cuál está peor, simplemente que esta sensación de inmediatez que vemos en el país, esta sensación de trabajar no solo en espacios rurales, sino también en zonas perurbanas, como es la periferia de Lima, como es la periferia del Cercado del Callao, como es la periferia de Trujillo, nos obligan a abrir los ojos y ver que hay necesidades también importantes en estas zonas perurbanas, porque además están siendo un foco de contagio impresionante. Sí. Entonces nos interesa salir a trabajar con estos grupos poblacionales para que las personas que están en situación especial de vulnerabilidad, por ejemplo, adultos mayores o por ejemplo niños o niñas que tenían antes raciones alimentarias en sus escuelas, pues hoy día queremos trabajar con ellos para poder garantizarles una alimentación diaria, por ejemplo. En un espacio. Así como las cifras estadísticas son una excelente herramienta de comprensión, pero también de deshumanización, porque escuchamos Sí. porcentajes y no significa nada, o sea, 22% no es nada, claro, pero si comienzas a ver los rostros de los que conforman ese 22%, la situación cambia. Entonces, del mismo Así es. modo, estas palabras que tenemos, vulnerabilidad, situación, de riesgo, etcétera, no necesariamente grafican la urgencia. Me gustaría Así que es. nos des un ejemplo de a qué te refieres tú cuando dices de que han tenido que expandir sus acciones ante una población que muestra una gran vulnerabilidad. Descríbemelo si puedes con un ejemplo cotidiano. Hemos empezado a trabajar desde comienzos de abril para poder ayudar a mejorar la asistencia o la seguridad alimentaria de personas que están pasando hambre en este momento, que están categorizados en una situación una situación de hambre aguda. ¿Qué significa una situación de hambre aguda? Por ejemplo, el año pasado hicimos un estudio junto con unos aliados para ver el índice de hambre en el país. En el Perú, el índice de hambre se mide a través de variables como la desnutrición crónica, la desnutrición aguda, mortalidad de niños al nacer. Se hace un promedio y esto arroja un índice. El índice
de hambre del Perú estaba alrededor del 0,9. Es un índice en una escala que te lleva de 0 a 100. Y en este índice lo que veíamos es que hay mucha hambre en el país. Y esto lo puedes ver a partir de personas que en vez de tener 3, 4 comidas al día, personas que terminan teniendo una comida al día, 2 comidas al día. O si tienen varias comidas al día, la importante es solamente una de estas comidas. Claro, estamos diciendo las otras podrían ser un té Una o podrían sopa. ser una sopa, Sí, ya. exacto. Entonces, por ejemplo, ponemos en este escenario a los niños y las niñas. El principal alimento que han estado recibiendo los niños y niñas es en la escuela, a partir de programas como Caliwarma, que busca dar una inyección de calorías a los niños y niñas para poder aguantar, también como parte de su trajín diario para estudiar, entre desplazarse, estar en la escuela y regresar a su casa. Y eso ha sido en muchos lugares el principal alimento de los niños y las niñas. Hoy día que la escuela está cerrada, ese principal alimento no lo están teniendo. Entonces esto es lo que nos llama, pues tenemos que hacer algo. Y es por eso que estamos ahora en coordinaciones con la Beneficencia de Lima, que administra unos comedores populares y algunos centros de atención residencial para que pueda dirigirse los alimentos raciones alimentarias servidas para los niños durante las próximas semanas. Esa es una iniciativa que estamos haciendo ahora. También Por esta coyuntura, por esta específicamente coyuntura. Así es. precisamente lo que quería es, claro, obviamente ustedes tienen una obra, como tú bien dices, cada 3 años identifican sus objetivos, metas, etcétera. Esta es una coyuntura a la que han tenido que responder, a la que han tenido que responder con urgencia. Me gustaría que me hables un poco sobre, o que describas en qué consisten estos esfuerzos coyunturales de ayuda frente al COVID-19 para que las personas entiendan bien qué es lo que están haciendo en este momento. Así es. Tenemos un abanico de intervenciones en este momento, inmediatas, es decir, que van a ser principalmente para intervención en estos próximos 3 a 6 meses, que tienen que ver un primer bloque con una respuesta inmediata y un segundo bloque que busca hacer intervenciones una vez que se empieza a flexibilizar un poco más las restricciones de movilidad y desplazamiento de nuestro propio equipo. Dentro del bloque de las actividades inmediatas, además de los temas que te estoy mencionando sobre raciones alimentarias que estamos entregando o ayudando a facilitar en comedores populares y en centros de atención residencial, además estamos llevando canastas de alimentos crudos en coordinaciones con las municipalidades para que puedan llegar a determinadas personas que no están pudiendo salir a hacer sus mercados. Y tener un contexto es que estos son básicamente canastas que tienen abarrotes y productos no perecibles. Esto porque hay que considerar de que hay un indicador que habla de cerca del 67% de personas a nivel nacional que no cuentan con refrigeradora. También estamos entregando kits o equipos de protección personal a personas. O sea, y solo para hacer un paréntesis, sí, claro, el no tener refrigeradora significa que tu necesidad es diaria, prácticamente. Tienes que ir a hacer compras diariamente, exactamente. Por eso hay tanta gente en la calle. Bueno, y también estamos haciendo entregas de kits de equipos de protección personal a quienes están al frente en la primera línea de la batalla contra el COVID, que es el personal médico. Tenemos una alianza con el Colegio Médico del Perú, que tiene unos requisitos bastante estrictos sobre el tipo de materiales médicos o insumos que deben utilizar su personal. Y bueno, hemos llegado a un acuerdo y estamos haciendo la primera donación de 110 kits de equipos médicos para trabajarlos en cerca de 20 instituciones de salud. Estamos haciendo la entrega ya no solamente en Lima, sino también en Trujillo, en Cusco, en Piura, en el Callao. Y en estas zonas esperamos que luego el Colegio Médico pueda facilitarle los insumos al personal de salud que pues hoy día está trabajando bajo condiciones al límite. Sí, creo que ahí valdría la pena aclarar la situación que está viviendo
el personal médico en Perú, que es Así es. verdaderamente en algunos casos precaria. No sé si tú puedas compartir alguna información al respecto. Así es una situación compleja. Llevamos en el país cerca de 3.300 fallecidos y de ese grupo poblacional, el 1% son doctores o personal médico. Hubo un comunicado hace un par de días por el Colegio Médico del Perú indicando que habían fallecido ya 38 profesionales médicos en el país, haciéndole frente al COVID, que fueron contagiados en las mismas instituciones donde trabajan. Los equipos médicos que se adquirieron al comienzo de la emergencia han tenido Claro, como y esto, discúlpame, ganas, ¿no? son fallecidos, de Son ahí fallecidos. obviamente que es un porcentaje de todos los contagiados. Sin duda, estamos hablando de una cifra mucho mayor de profesionales médicos contagiados. Esa cifra sí no la tengo. Em, pero el personal usa un equipo de protección. Hay lineamientos que ha dado el Ministerio de Salud sobre los equipos de protección que deben utilizar los profesionales médicos. Mascarillas de un estándar de N95 como mínimo, túnicas, protectores de botas, protectores de cabeza, gafas o mascarillas completas, guantes de látex, en fin, bolsas para copiar residuos sólidos, una serie de materiales. Y esto viene especificado por marca, en fin, porque no podemos bajar el estándar que está utilizando el personal médico. Entonces, este tipo de equipos no ha estado siempre abastecido en las postas médicas. ¿A qué me refiero? Si bien hay unas instituciones que normalmente están identificadas como centros de atención para el COVID, cuando uno va a atenderse, pensemos en una zona rural, uno va a la posta, Claro, está ahí por mi casa, o en el centro poblado más cercano. exacto. Esa persona no tiene equipos de protección personal, o no tenía, o los que tiene, pues le viene dando la vuelta desde hace días. Son a esas personas a las que queremos llegar a partir de estos equipos de protección personal. Y también a centros que hoy día, porque ya la gente en zonas urbanas se corre la voz de que si tienes síntomas tienes que ir al Hospital Santa Rosa en Piura, que si te da en Lima tienes que ir al seguro de salud, etc. Entonces, no logran dar con la demanda de personas que están teniendo. Tenemos hospitales que han abierto carpas afuera en sus estacionamientos para hacer centros de triaje. Y una cosa es usar protectores de botas en un piso de un hospital y otra cosa es usar protectores de botas Claro. En el asfalto. igual con el mismo tipo de ropa, ¿no? Esto de equipos de protección personal. Se desgasta más. En fin, termina siendo una complejidad enorme que la verdad estamos como organización enormemente agradecidos por el trabajo que vienen haciendo el personal médico. Es Claro. incansable. ¿Cuál es el proceso de selección tanto para el programa que tienen de ayuda alimentaria, como del programa que tienen de apoyo a el personal médico en diferentes instituciones? Sí, si me permite cierro. Además de estos Sí, temas, claro. trabajando con temas de apoyo y la protección temas de agua y saneamiento, temas de higiene. Trabajamos con familias, estamos haciendo entregas de kits de higiene que constan de jabón, alcohol, mascarillas, este tipo de temas. Estamos haciendo entregas de unos kits o unas cuñas radiales a algunas radios para poder identificar casos de violencia de género, para identificar mecanismos de protección y autoprotección, para reducir la violencia familiar, violencia de género, que está pasando por consecuencia del aislamiento. Y en la otra etapa que te mencionaba, la que no es de ayuda inmediata, tenemos un programa diseñado que se va a levantar apenas tengamos el ok de parte del Estado para reactivar a los pequeños negocios, reactivar a los emprendimientos que veníamos impulsando desde algunos años y que a consecuencia del COVID pues son empresas o pequeños negocios que se han ido descapitalizando y que se han ido comiendo
literalmente los recursos que sus negocios generaban. Ha servido para aguantar este momento, pero claro, ahora va a tocar ayudarles a reimpulsar estos negocios. Sobre tu... Entonces, son varios frentes. Me gustaría que nos digas frente por frente más o menos cuál es por ejemplo, en cuanto a las familias, ¿qué sistema están usando para identificar a aquellos que van a formar parte de sus programas de ayuda? Sí, hay un filtro que es estándar para casi todos los que estamos hablando de esta atención inmediata. Como estamos inmovilizados de salir, las ONGs no pueden estar en la calle repartiendo alimentos, por más que quisieran. Sí están en el frente organizaciones que se consideran esenciales. Por ejemplo, las organizaciones esenciales que están operando en este momento son aquellas que operan, por ejemplo, en comedores populares. Son aquellos que administran centros de atención residencial. Un centro de atención residencial es un espacio en el que está albergado un adulto mayor o un niño de la calle, ¿no? Y que busca un espacio en el que puedan reinsertarlo en la sociedad. En el caso de los niños y en el caso de adultos, que buscan protegerlo. Trabajamos con organizaciones como la Beneficencia de Lima, o con otras como la Beneficencia de Cusco, u otras en La Libertad, en Trujillo, que trabajan ya con personas en situación de vulnerabilidad. A estas organizaciones les pedimos padrones, listados, para ver quiénes son las personas con las que están trabajando. Por ejemplo, la Beneficencia de Lima nos puede dar un padrón de 300 personas. ¿Quiénes son esas 300 personas? Personas habituales en sus comedores o personas que están en algún centro de atención residencial o a partir de una base de datos que ellos han manejado de personas en situación de indigencia en las zonas de trabajo. O sea, digamos, han buscado, claro, instituciones reconocidas, que tengan pues el sustento, que ustedes sepan que hay una seriedad en ese proceso de Así es, identificación de las personas más vulnerables. así es. Pero el filtro no queda ahí, porque los recursos que manejamos también son limitados y necesitamos priorizar dentro de las personas en situación de vulnerabilidad quiénes son los más vulnerables. Hemos diseñado una herramienta, un Balance Scorecard, que nos dice cuál es el score de vulnerabilidad de las personas que están en estos listados. Y los catalogamos con un puntaje que va de 0 a 120. Y las personas que pasan una valla son las personas que estarían calificadas para poder recibir nuestros programas. Por ejemplo, tenemos un programa que trabajamos junto a la empresa Sodexo y Mi Banco, que nos están dando el producto de forma gratuita y el apoyo de forma gratuita. Estamos entregando tarjetas, hacemos haciendo transferencia de dinero a través de tarjetas de Sodexo, bajo un programa que ellos le llaman Visa Food Pass, para que estas personas, en vez de entregarles canastas, podamos entregarles la tarjeta con un importe en esa tarjeta, que opera como una tarjeta de débito, para que ellos puedan definir el contenido de su canasta básica. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué prefirieron darle la libertad a las personas que definan el contenido de su canasta frente a darles una canasta ya, digamos, empaquetada? Pues quién mejor que un padre o madre de familia para saber los alimentos que necesitan dentro de su hogar. Esto lo hemos definido un importe de 380 soles usando una calculadora alimentaria que nos dice más o menos la cantidad de kilocalorías que debería consumir una familia. Se ha cuantificado esto, nos da un importe de 380 soles, muy similar al bono que estaba ofreciendo el Estado al comienzo, por cierto. Y le damos la tarjeta porque una de las condiciones que priman en nuestro trabajo es respetar las normas humanitarias. Y dentro de las normas humanitarias está el tema de neutralidad. Y en vez de que yo haga las compras directamente a un proveedor, que puede ser por decir un nombre, Alicorp, ¿no? De repente los productos que necesita la persona pues no tienen que ver con ese tipo de productos, esa calidad, sino que ellos necesitan otro tipo de productos con una calidad diferente, con un rendimiento diferente, o productos a los que ellos están habituados.
En ese sentido, este tipo de transferencias condicionadas, este tipo de transferencias de dinero, es una práctica muy, muy usual en la comunidad humanitaria, con muchísimos años de uso, y viene demostrando cada vez que se utiliza que es un mecanismo realmente efectivo para temas vinculados al hambre o para temas vinculados a la salud. El beneficio que tenemos al usar este producto con Sodexo es que Sodexo nos permite acotar el uso de los fondos. Esa tarjeta de Sodexo no permite el retiro de dinero en efectivo, como si fuera una tarjeta de débito. Y nos permite restringir el uso de fondos hacia negocios de determinado tipo. Entonces hemos abierto las condiciones para que se utilicen estos fondos en bodegas, minoristas, mayoristas, supermercados, hipermercados, farmacias y boticas. Entonces, esa O sea que, claro, incluso podrían acceder a medicamentos que puedan necesitar. Exacto, exactamente. Hoy día están carísimos, pero exactamente. Sí, en realidad ese es otro tema, es otro tema. El tema de cómo han subido los precios arbitrariamente de los medicamentos en Perú. Ahora, entonces, perdóname, sí, Úrsula, sí, recibimos claro. estos listados, aplicamos un índice de vulnerabilidad, tenemos un equipo de colaboradores que antes nos ayudaban para estar en contacto con los socios que financian nuestro trabajo, pero hoy día están ellos abocadas a llamar a los potenciales beneficiarios, a contarles de nuestra intervención y a preguntarles sobre temas de este índice de vulnerabilidad. Que en la medida que tengan más condiciones de vulnerabilidad, hacen más puntos y por lo tanto califican al programa. Se hacen preguntas que tienen que ver como si hay personas con discapacidad en casa, sobre si hay alguien que está con COVID en este momento, sobre el número de hijos o personas que habitan en la vivienda, enfermedades prevalentes, si es que tiene alguno de los riesgos vinculados al COVID, pues se ve dónde vive, en fin, hay una serie de lineamientos que nos ayudan a ir definiendo dentro de los vulnerables quiénes son los más vulnerables. Dada la condición de aislamiento que tenemos, en el que no podemos salir a verificar esta información presencialmente, lo hacemos vía telefónicamente. Entiendo. Y a partir de esto es que, por ejemplo, un listado que me puede dar la Beneficencia de Lima con 300 personas, entre el 20 y 30% son los que terminan pasando la valla. ¿Y cómo seleccionan aquellas instituciones médicas que van a recibir su apoyo? Confiamos 100% en lo que indica el Colegio Médico del Perú. Entiendo. Con ellos tenemos la alianza y ellos son los que nos están indicando no solo el contenido de los kits, sino las zonas donde hay mayor necesidad. Okay. Ahora, ¿en qué zonas, obviamente hemos hablado de la zona urbana, fuera de Lima, dónde es que están viendo mayor necesidad? Fuera de Lima, en el Callao, fuera de Lima, en Trujillo, fuera de Trujillo, Callao y Lima, en Piura. Pensemos en las zonas metropolitanas, en la periferia de las zonas metropolitanas, donde reina desafortunadamente la informalidad, la precariedad, y donde los servicios públicos son bastante limitados para las personas. Ciudades que han estado en crecimiento y que los servicios públicos no han tenido la facilidad de llegar a este crecimiento. Esas zonas son las que nos interesan muchísimo en cuanto a zonas periurbanas. Claro. Y claro, yo me imagino que en la mayoría de Latinoamérica van a entender esa figura. Pero cuando hablamos del crecimiento urbano, no estamos hablando de un crecimiento urbano liderado por las autoridades ni planificado por los gobiernos, sino estamos hablando de un crecimiento que se da por una necesidad económica de una población que no vive en esa ciudad y comienza a formar asentamientos humanos alrededor de las urbes, ¿no? Entonces, en ese sentido es que cerro tras cerro, donde no hay servicio ni de agua ni de luz, hasta que finalmente, por diferentes motivos, los alcaldes o los gobiernos comiencen a generar estas obras. Pero claro, esta coyuntura ha caído. Obviamente hay muchísimas poblaciones que estaban o en proceso, ni siquiera el proceso comenzado, y que se encuentran de esta manera precarios y sin los servicios básicos que necesitan. Claro, ¿no? Sin agua, no hay agua, y al no haber agua, el agua se entrega a través de camiones cisterna,
pero tampoco hay pistas y veredas, o son caminos muy empinados porque están en cerros, o las veredas son muy angostas, entonces los camiones no pueden terminar de subir. Esos son los temas que, por ejemplo, incrementan el costo del agua, ¿no? Claro. Y en estas zonas no hay agua, no hay veredas, no hay pistas, muchas no hay energía, son invasiones, son 4 esteras que se ponen en un cerro y pues están completamente alejadas de la sociedad, ¿no? La forma de desplazarse es caminando, luego subirse a un mototaxi, bus para poder llegar al centro donde hago mi actividad de negocio, que posiblemente sea informal. Y luego me regreso. Sí. Que además que estén aisladas digamos, de la civilización, por así decirlo, no quiere decir que estén aislados unos de otros. Generalmente Sí. son zonas de alta densidad poblacional, ¿no? Así es, así es. Ahora, ¿cómo podemos ayudar, los que estamos viendo esta entrevista, cómo podemos ayudar, ayuda en acción, a continuar con este trabajo? Eh, Gracias por la pregunta. Cualquiera que desee ayudar a Ayuda en Acción, pues podría hacerlo apoyando el trabajo que hacemos en nuestras redes sociales, por ejemplo. Tenemos activos Facebook, Twitter, Instagram, pronto abriremos TikTok, espero, difundiendo el trabajo que hacemos. En nuestras redes sociales estamos comentando diariamente el trabajo que venimos haciendo y necesitamos que nos ayuden a difundir el trabajo por 2 razones. Una, porque nos gustaría maximizar el alcance, la difusión de lo que hacemos para poder llegar a una mayor cantidad de financiación de donantes. Y 2, porque esta mayor difusión nos ayuda a robustecer alianzas con otros actores con los que venimos trabajando. Esta mañana, por ejemplo, nos ha llamado el representante del Programa Mundial de Alimentos para preguntarnos justamente por el modelo de entrega de tarjetas y de ayuda que estamos entregando con Sodexo. Se enteró a partir del trabajo que tenemos en redes sociales. Ese es el tipo de trabajo que necesitamos, gente que se entera, que conoce lo que estamos haciendo para encontrar sinergias y colaborarnos. Para personas individuales que están viendo esta iniciativa, esta entrevista, me encantaría pedirles que entren a nuestra página web, es ayudaenaccion.pe, y hay un enlace directo apenas sale la página web que está buscando recibir donaciones. Las donaciones pueden hacerse con una tarjeta de débito o de crédito. Se pueden hacer para personas que tienen las tarjetas emitidas en el Perú o en el extranjero. Y allí pueden dirigir el destino de su donación. Tenemos como destino de donación, por ejemplo, los kits de higiene que estamos entregando o las tarjetas solidarias, ¿no? Van a poder identificar lo que quieren hacer su donación y nosotros la vamos a recibir y vamos a entregarles un certificado de donación por lo que están haciendo, por lo que nos están apoyando. Les rendiremos cuentas de a dónde se están yendo sus recursos. Entonces, digamos que son 2 maneras. Uno es, para resumir, una es difundiendo el contenido que ustedes ya tienen en sus redes sociales y yo les voy a compartir obviamente la información y los links para que lo puedan hacer. Y segundo es haciendo donaciones directamente para que ustedes puedan reforzar su trabajo con los fondos que requieren. Y esto es en ayudaenaccion.org.pe. Perfecto. Igual también, obviamente, voy a incluir el link, pero es ayudaenaccion.org.pe y ese link también, esa página web o esa dirección URL va a estar en la pantalla. Buenísimo. Así es. ¿Qué metas quisieran alcanzar? O sea, ¿cuáles son sus metas inmediatas a corto plazo? Porque obviamente esto es algo coyuntural. ¿Y cuáles son sus metas a mediano plazo? Bueno, estamos esperando alcanzar directamente a cerca de 10.000 familias que están en situación de vulnerabilidad a través de los diferentes programas que estamos implementando, con la entrega de tarjetas solidarias. Tenemos prevista la entrega de 2.000 tarjetas, pero tenemos actualmente financiamiento para 1.100.
Necesitamos entregar, tenemos 110 kits de equipos de protección que hemos entregado. Aspiramos llegar a 200 kits, que por cierto, cada uno de los kits tiene una duración aproximada mensual por persona que lo utiliza. Tenemos entregas de kits de higiene que tenemos ya garantizados con recursos propios de la Fundación, cerca de 600 kits. Aspiramos llegar a 1000 adicionales. Estamos entregando canastas a un número similar de personas. Estamos intentando llegar a 300 personas en situación de vulnerabilidad a través de los comedores populares. De momento no lo tenemos financiado. Y queremos llegar a 1000 personas con emprendimientos. 1000 personas, o sea, alrededor de 200 negocios. De momento tenemos financiados 40. Esto es más o menos lo que tenemos como organización. Son varias líneas, lo siento por no darte una respuesta puntual en una meta. No, no, está bien, está bien. Pero es como planificamos Sí. la intervención por Por rubros, claro. y tenemos financiamiento propio que vamos acomodando. Para darte una idea, la intervención que está dando en este momento Ayuda en Acción es de 1.100.000 soles de recursos que hemos logrado redirigir de un presupuesto anual que manejamos en la fundación para programas. Hemos logrado mover el 25%, que son más o menos 1.100.000, para dirigir nuestras actividades de COVID. Coyunturales, exacto. Ahora, ¿qué le dirías? Porque parte de mi búsqueda surgió porque me di cuenta que en su frustración muchas personas se quejan de cómo un sector de la población no cumple con las medidas de cuarentena, lo cual lleva a que haya más infectados, etcétera, etcétera. Y en su frustración critican, pero yo no veía mayor participación ciudadana hacia una solución. Entonces, por un lado, creo que esta es una coyuntura que ha demostrado que no podemos esperar que el gobierno nos solucione, solamente el gobierno nos solucione esta situación socioeconómica. Sí, y por otro lado, también no podemos simplemente mantenernos al margen y criticar, sino que creo yo que en vez de criticar deberíamos al menos, si no ayudar, tratar de entender. ¿Qué le dirías tú a las personas que todavía parece que no se han dado cuenta de cuál es la realidad que están viviendo aquellos co-ciudadanos a los cuales critican que no siguen estas normas de cuarentena, por ejemplo? Sí, que es una situación realmente compleja, que hay que entender al máximo la situación por la que están pasando personas en esta situación de la vulnerabilidad. Por ejemplo, si hablamos también de personas migrantes o refugiados que están en el país, o sea, son personas que ya venían bastante mal, porque han ido dejándolo todo en el camino para venir hasta aquí. Y encima les golpea una crisis de este tipo en donde ni el comercio ambulatorio lo pueden hacer. Entonces, si a esa persona le pedimos que se quede en casa, primero posiblemente no tiene casa. O si se queda en casa, esto, ¿de qué vive? Porque le van a cobrar un alquiler. Entonces hay que pensar que hay personas que desafortunadamente por la coyuntura en la que estamos y la precariedad en la zona donde estamos viviendo, no tienen otra opción. Y por más que el Estado endurezca sus políticas, que ponga un toque de queda más temprano para alguna organización, para alguna región, hay que entender de que esto pues no va a ser lo mismo para todos, que hay personas que necesitan esa subsistencia diaria, que el bono que está dando el Estado no les alcanza, no les alcanzó para el primer mes, menos les va a alcanzar ahora que estamos en... Y si es que les alcanzó físicamente, además, Y porque menos no, les va a alcanzar para el día 100 del aislamiento. pero más allá de eso, o sea, ni siquiera los ha alcanzado, o sea, es No, decir, no han no podido todos han cobrarlo. recibido, exacto, Exactamente, exactamente. Han exacto. recibido 3.2 millones de personas el bono. Sí. Se espera que lleguen a 5 millones a finales de mes, pero Creo bueno, que esta es una de las difícil. situaciones, Hay que sí, entender la donde situación. ayudando a los demás, terminamos incluso ayudándonos a nosotros mismos. O sea, queremos que se sigan las debidas medidas de cuarentena, etcétera. Bueno, hay que ayudar a aquellos que están
imposibilitados por una cuestión de supervivencia a poder seguirlas, creo yo, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, las medidas que estamos poniendo, que estamos haciendo como ayuda en acción, permitirían a las personas que están criticando esta situación que puedan apoyar a que justamente se reduzca un poco estos índices de aglutinación de personas o personas que no logran cumplir el distanciamiento social. ¿Qué mejor que un comedor popular que pueda recibir a 300 personas o un centro residencial que pueda recibir a estas personas bajo condiciones de seguridad, en vez de hacerlo en un puesto ambulante en la calle? ¿Qué mejor que darle una tarjeta de débito a una persona para que acceda a su canasta básica familiar, en donde va a tener que usarla en una tienda que tiene un protocolo de seguridad, porque si no, no estaría abierta, en vez de estar yendo al mercado ambulante o de informales que está en la esquina de mi casa? Claro. Donde seguramente, y como nos ha demostrado el gobierno, hay índice de contagio en mercados de hasta el 70% de los que ofrecen los servicios. Estas medidas te ayudan a reforzar este aislamiento, este distanciamiento. Hacemos, al criticar, no estamos siendo empáticos con la situación que están viviendo. Es una situación realmente muy dura. Creo que lo mejor que podríamos hacer es apoyar organizaciones como Ayuda en Acción u otras que están lanzando campañas en este momento para que podamos ayudarlas a que esas personas se queden en su casa. Es lo mejor que podemos hacer en este momento. Bueno, William, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y nada, felicitaciones, de verdaderamente admiro lo que están haciendo. No, yo admiro al equipo que tenemos, es una maravilla. Estamos ahí a 1000 por hora en varias regiones y la verdad es que el equipo no ha sentido parecer la pegada todavía. Así que estoy muy orgulloso de ellos también. Muchas gracias. Gracias a ti, adiós, que les vaya muy bien.